estamos, ¿cierto?, abriendo las puertas para que el Evangelio sea anunciado y también aprovechando este día para poder ser enseñados por la palabra de Dios, que creo que es lo más importante para nosotros. Hemos venido a aprender también de las Escrituras, a adorarle por medio de cánticos, por medio de oraciones, por medio de reflexiones también, por medio del devocional. Ahora le daremos paso a la predicación de la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Recuerden que estamos ya en el capítulo 6 de la Confesión, que tiene por título de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Hoy veremos el párrafo 4 y el párrafo 5 para terminar ya con este capítulo 6 de la Confesión. Dice la Escritura en Romanos, capítulo 7, verso 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Una vez más, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios Padre, le agradecemos que en su amor y misericordia, un día martes más, nos haya permitido, Señor, abrir las puertas de este lugar. Gracias, Señor, porque nos has dado los recursos, nos has dado también el tiempo, Señor, y el deseo de estar en este lugar, Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre. Sabemos, Señor, que la tarea de plantar iglesias no es algo fácil, pero creemos, Señor, que por medio de tu gracia y misericordia, tú nos darás la fortaleza, Señor, para realizar este hermoso trabajo para tu gloria. Padre amado, ahora vamos a tu palabra y te suplico que me permita exponerla por medio de su Espíritu Santo. Porque sin su Espíritu Santo, Señor, no somos nada. Sin su Espíritu Santo ni siquiera podríamos comprender la palabra de Dios como tú quieres, Señor. Permítenos, oh Dios mío, ser edificados por tu palabra, ser corregidos también, Señor, ser movidos a hacer tu preciosa y santa voluntad. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Favor de tomarse. Como le dije anteriormente, estamos en el capítulo 6, hemos llegado al último estudio de este capítulo 6 de la Confesión acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Hoy estudiaremos los párrafos número 4 y 5. Hemos hablado en los párrafos anteriores de cómo el pecado original ha engendrado depravación total en la descendencia ordinaria. Es decir, la confesión bautista de fe de 1689, al ser una confesión basada en la palabra de Dios, defiende lo que es la depravación total. Defiende de que desde que Adán quebrantó el pacto de obras, toda la descendencia ordinaria, toda la descendencia de este mismo, sería afectada por el pecado. Y nos damos cuenta que todo esto sucedió porque fue transgredido el pacto de obras, que está en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y vemos cómo ese pacto de obras permanece en aquellos que están fuera del nuevo pacto. Todos los que no están en el nuevo pacto están en el pacto de obras. Por lo tanto, merecen la muerte y el castigo de Dios. Pero también nos hemos enriquecido por medio de la palabra al conocer que si bien el pecado original ha afectado la raíz del corazón del hombre, por medio del nuevo pacto en Cristo podemos hallar fe, podemos hallar esperanza, porque este nuevo pacto, el cual ha sido revelado en Jesucristo nuestro Señor, nos muestra que fuera de Él no hay salvación, nos muestra que por la fe en Él hallaremos paz, justificación, salvación y vida eterna.
y cómo con esto somos instados a cumplir esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso hemos ido viendo a través de este capítulo 6 de la confesión. El párrafo 4 parte diciendo así: de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien. Nuevamente, la confesión recalca la depravación total. Porque ¿qué ha producido el pecado de Adán en nosotros? Adán, como nuestra cabeza federal, como cabeza federal de la generación ordinaria y de cada uno de los descendientes, ha sido afectado por el pecado original. Por lo tanto, el pecado original, ¿qué ha producido en el corazón del hombre? Sino depravación, sino la incapacidad de ser justo perfectamente como Dios lo pide. Lo hemos dicho, depravación total no significa que el hombre y la mujer sin Cristo no tengan la capacidad de hacer algún tipo de obra buena. Ellos pueden hacerlo, pero no de manera perfecta. Cada obra buena que una persona fuera de Cristo hace está manchada con el pecado, está manchada con la corrupción. Por eso hemos comprendido por medio de las Escrituras que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. También el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Entonces, el hombre en su depravación total puede hacer obras buenas, sí puede hacerlo, pero sus obras buenas no son suficientes y no tienen aquella perfección que demanda la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿de qué sirve? Conversaba con mis compañeros y no pueden creer cómo un hombre como el padre Hurtado, que pudo haber hecho tantas cosas buenas, cómo alguien que pudo haber hecho tantas cosas buenas, al no poner su fe en Cristo y solo en Cristo, no haya salvación. Así, cuántas obras de beneficencia vemos, cuántas ayudas que las personas hacen, pero todas esas cosas son inservibles para la salvación. Porque la confesión, basada en la Escritura, dice: esta corrupción original, esta depravación total, este pecado original que yace en la raíz del hombre, en el corazón del hombre, por la cual estamos completamente impedidos, es decir, incluye a todo el hombre. Todos hemos sido impedidos, incapaces y opuestos a todo bien. Lo hemos dicho anteriormente, que ninguna obra fuera de Cristo nos puede salvar. Porque, ¿qué dice la Escritura en Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo a través de Cristo podemos hallar salvación. Esto es determinante, pues la justicia de Dios es tan perfecta que solo un pecado nos condena al juicio de Dios. La confesión recalca y dice que estamos impedidos. Nuestro corazón está impedido de poder realizar obras perfectas. Y Dios, cuando nos creó a su imagen, ¿teníamos la capacidad de realizar obras perfectas? ¿Teníamos la capacidad? ¿Cierto? Sí la teníamos. Sí poseíamos esa capacidad. Pero esa capacidad se perdió cuando el hombre quebrantó el pacto de obras y fue afectado por el pecado. Por eso Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la Escritura: y vio Jehová pues la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha junto de la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, el hombre está impedido para hacer todo bien. Se fija cómo la confesión es precisa en no solo decir que está impedido de hacer el bien, sino todo bien. Porque la justicia de Dios tan perfecta, tan recta, que no soporta ni siquiera
una transgresión. Esto derriba lo que mucha gente cree hoy en día, y por eso les insto a que podamos dejar claro esta verdad a las personas. Porque muchos creen que el día de su muerte, cuando tengan que presentarse delante del juicio de Dios, por un lado van a estar sus buenas obras y por otro lado van a estar sus malas obras. Y si sus buenas obras pesan más que sus malas obras, ellos van a ir al cielo. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente alejado de lo que las Escrituras han dicho, que no hay justo ni aun uno. De que ninguno tiene la posibilidad de ser perfecto y recto fuera de Cristo. No hay nadie. Por eso Dios vio en Génesis 6:5, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos impedidos, y lo pudo decir un predicador de la antigüedad como Jonathan Edwards, la esclavitud de la voluntad del hombre depravado, la voluntad del hombre que permanece en el pacto de obras, la voluntad de que el hombre afectado por el pecado original está cautiva, está siendo esclava del pecado original. Por eso el discernimiento del hombre, aunque creado a imagen de Dios, ha sido afectado gravemente, no teniendo justicia perfecta, como en el segundo punto dice, incapaz de hacer todo bien. No solo está impedido por el pecado que hay en su corazón hacer todo bien, sino que también es incapaz, es decir, no tiene la capacidad de hacerlo. No solo está impedido de hacerlo, sino que tampoco tiene la capacidad. Algunos dirán, pero si un ser humano es alejado de la delincuencia que puede haber en una población, quizás esa persona sería una persona buena. No son los amigos lo que hacen de una persona alguien malo. No es la familia donde se haya criado, no es su entorno, no es la ciudad, no es lo que aprenda en el colegio, es su propia pecaminosidad que habita en cada corazón humano, en cada corazón descendiente de Adán. El pecado ha afectado su raíz y eso lo ha hecho incapaz de poder hacer la obra buena. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese que en primer lugar el apóstol Pablo encierra a todos, aún los salvos, aún aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, pertenecíamos y vivíamos según los deseos de nuestra carne. Y no piense que cuando la Escritura está hablando de deseo de la carne, solamente está hablando de un deseo físico, sino que carne también incluye nuestro deseo, ¿cierto?, del corazón, el deseo pecaminoso que hay dentro de cada ser humano. Entonces el hombre ha sido contaminado para desechar así lo que creían los gnósticos, que el espíritu era algo bueno, pero la carne era lo perverso. No, la palabra del Señor es enfática en decirnos que el hombre ha sido afectado por el pecado, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Por eso habla tanto de la renovación de la mente. Por eso el nuevo pacto habla acerca de un nuevo corazón. Porque el hombre no solo ha sido afectado en su cuerpo físico, sino también en su alma. El pecado ha afectado. De tal manera que la voluntad de la carne se sobrepone a todo ello. Que la voluntad de la carne es algo tan deseable, es algo tan fácil de hacer. Y si a usted le tocara preguntar a cada persona o dentro de las personas que hay en su entorno, ellos confesarán de una manera muy clara, si son sinceros, de que es más fácil hacer el mal que el bien. Y eso es porque la esclavitud del pecado ha afectado el discernimiento y la voluntad del hombre
y de la mujer. Éramos esclavos de la voluntad de la carne. Éramos esclavos de sus deseos. Éramos esclavos de aquellos pensamientos. La palabra que diga la confesión no solo dice que estábamos impedidos, no solo dice que estábamos incapaces, sino también estábamos opuestos a todo bien. Nótese que no solo algo nos impide ser perfectos delante de Dios, no solo no tenemos la capacidad de serlo, sino que también estamos en oposición al bien. Estamos en oposición a la verdad misma de Dios. Por eso no debemos sorprendernos si al predicar el Evangelio las personas no nos oyen. No debemos sorprendernos si al predicar el Evangelio las personas se enfurecen. No debemos sorprendernos si al predicar el Evangelio las personas nos miran como algún tipo de loco o algo así. Porque el hombre en su estado pecaminoso está en oposición a la verdad de Dios. Está en oposición a la salvación misma. Está en oposición, como dice la confesión, a todo bien. No quiere portarse bien completamente. El dicho popular que dice, hay que portarse mal para pasarla bien. ¿Qué está queriendo decir eso sino reflejar en el espejo la pecaminosidad que hay en el alma? Son capaces de ponerse a la ley de Dios. La Escritura es clara en San Juan, cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. No quieren ser reprendidos por sus malas obras. Quieren permanecer en la oscuridad porque parecen ser a ellos más atractivas. Sigue la confesión en el párrafo número 4 diciendo: y enteramente inclinados a todo mal proceden todas las transgresiones en sí. El ser humano está enteramente inclinado hacia el mal. Citando nuevamente Génesis capítulo 6, versículo 5, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. No es que nazcamos de alguna manera que podamos elegir entre el bien y el mal, no. Cuando el hombre y la mujer conocieron el mal, y Dios dijo, ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero lo importante de entender ese texto de Génesis es que en primer lugar Dios no puede ser seducido por el mal. Que aunque Dios sepa lo que es el mal, Él no puede ser corrompido por el mal. Pero el ser humano, al conocer el bien y el mal, va a ser seducido y corrompido por la pecaminosidad, haciendo esclava su voluntad del pecado. Por eso para un ser humano, humanamente, no es posible ser salvo por sus propios méritos. No es posible ser salvo y obedecer a Dios por sus propios méritos. Por eso hemos dicho, todo aquel que no está en el nuevo pacto, está en el pacto de obras. Y el pacto de obras, ¿qué es lo que siempre nos dice? Si ustedes obedecen, van a ser salvos. Si no obedecen, serán condenados. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció, entonces no hay cómo alguien pueda ser salvo en el pacto de obras. No hay cómo alguien pueda ser salvo. Solamente por el pacto de gracia, el cual a través del Antiguo Testamento se va revelando de manera progresiva y nos muestra la revelación misma del pacto de gracia, el cual se halla en Cristo, nuestro Salvador. Sigue la confesión, y enteramente inclinados a todo mal, aman las tinieblas y no la luz. De esa naturaleza pecaminosa en la que permanecen cautivos por sus propios deseos malignos, proceden todas las transgresiones, es decir, falta de conformidad a la ley de Dios. ¿De dónde proviene el pecado? Sino de un amor hacia el mismo. ¿De dónde proviene el pecado? Sino de la raíz del corazón humano. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Como dice Mateo 15, 19, el Señor Jesucristo lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Es del corazón y de ningún otro lugar de donde salen los malos pensamientos. El problema del hombre
Y la Biblia no debe ser malentendida como un libro que nos puede ayudar a portarnos bien. Creo que ese es nuestro error muchas veces, y el error de la gente, pensar que la Biblia es un libro que nos enseña a cómo mejorar como personas, o cómo hacer personas más sabias o personas más buenas. Déjeme decirle que la Escritura lo que muestra es que el hombre es incapaz de portarse. Y lo que necesita es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que lo haga nacer de nuevo. El hombre no necesita ser reparado, el hombre necesita ser transformado por completo. Ese es el Evangelio, a eso debemos apuntar. Y no solo a tratar de mejorar el hombre, porque el problema del hombre no es las cosas que hace, el problema del hombre y la mujer es el corazón. Usted pudiese rehabilitar a un drogadicto, pero el problema de él y de ella no es lo que hace externamente, sino su propio corazón. Va a tratar de buscar llenar ese vacío con otra cosa, hacer un intercambio que lo llevará nuevamente al abismo mismo de todas estas cosas. Eso no creamos y no veamos la Biblia de esa manera, sino que nos muestra la total depravación que hay en el ser humano y que necesita un cambio de su mente. Dice la Escritura en Jeremías 17:9: engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Pero la Escritura, y hay gente que se toma de esto y dice, solo Dios conoce mi corazón, solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, pero la Escritura dice que el corazón ya lo ha revelado. ¿Cómo es? Engañoso y perverso. Entonces, no puede decir, no sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él ya lo ha revelado. Y ha revelado que nuestro corazón es engañoso. ¿Qué es lo que necesitamos cuando oremos? Seamos más específicos. Y para aquellos familiares que tenemos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y nuestro entorno, aún nuestros enemigos, para que sean salvos, debemos rogar a Dios que sean transformados sus corazones. Porque es la única forma que puedan venir a Él. Si sus corazones no son renovados, jamás podrían venir a Cristo. Necesitan de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Todas las transgresiones proceden de aquella corrupción radical. Es por eso que nuestra esperanza está solo en el nuevo pacto, que es conocido como el pacto de gracia. Aún nuestras Biblias están separadas entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no es otra cosa que Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No es por casualidad que esté separado de esa manera, y muchas personas ni siquiera han prestado atención a lo que eso significa. Por eso es importante cómo, y lo que vamos a ver después de este capítulo 6, si Dios así lo permite, en la próxima semana, vamos a entrar en un tema muy importante para nuestro entendimiento de la Escritura, que es el pacto de gracia. Porque recuerden, y haciendo un paréntesis en esto, dentro de las maneras en las cuales las personas interpretan la Biblia, uno, ¿cierto?, interpreta la Biblia a través de la teología del pacto y otro a través del dispensacionalismo. El dispensacionalismo va en busca de cosas nuevas y cosas específicas por ahí que van aconteciendo. Pero lo importante es que nosotros, que nos afirmamos, ¿cierto?, en la teología reformada, nosotros analizamos las Escrituras y vemos como tema central los pactos. Debemos ir conociendo cómo progresivamente se va revelando el pacto. El pacto que tanta necesidad y con tanta urgencia se pide, que es el pacto de gracia. De manera progresiva, ¿a quién van revelando sino a Cristo cada uno de los pactos? Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia de los pactos, porque eso nos va a llevar a entender toda la Biblia a través de los libros. La Escritura nos dice en Hebreos 8:6. Vamos a Hebreos 8:6, por favor. Libro de los Hebreos,
8, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Que la única esperanza que el hombre tiene es el nuevo pacto. De lo contrario, permanece en el pacto antiguo, en el pacto de obras, lamentablemente será destruido. Dice la Escritura en Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y las inscribiré sobre su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado al primero, y lo que será por anticuado se envejece y está próximo a desaparecer. Es importante entender la naturaleza de los pactos y por qué la necesidad de un nuevo pacto. Porque los antiguos pactos nunca tuvieron la capacidad de salvar al hombre, sino hacerlo pensar en la necesidad de un mejor pacto. No creer que los pactos que están en la Biblia deben ser mirados como algo definitivo. Siempre esos pactos nos apuntan a uno mejor, nos apuntan al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene la característica fundamental que cambia el corazón del hombre y crea esa comunión con Dios. Por eso yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pacto tiene expiación, este pacto tiene perdón, tiene gracia. Por eso hablamos de este pacto de gracia, porque en su totalidad es solo gracia, es solo favor inmerecido. No debe ser confundido con los anteriores pactos, que si bien llevan un poco de gracia, siempre apuntan al pacto total, a ese pacto de gracia que se ha revelado en Cristo. Entonces esta es la importancia que le damos por medio de las Escrituras al nuevo pacto, que tiene la capacidad de cambiar el corazón. ¿Se acuerdan del pacto mosaico? Ellos se tenían que comprometer con Dios por medio de ese pacto. Pero Dios levantaría líderes y levantaría profetas para que ellos le enseñaran y les recordaran el pacto. Pero ellos no permanecieron en ese pacto. En cambio, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón e inmediatamente nos asegura las promesas de este pacto. En cambio, los pactos antiguos, tales como el pacto mosaico, no asegura, no trae seguridad a aquella persona. Porque si desobedecen, ¿qué sucede con él? Si desobedecen, ese pacto se quiebra y tienen que sufrir las maldiciones de haber quebrantado ese pacto. Dios ha salvado a las personas por gracia, sí, pero siempre pensando. ¿Qué hacían pensar los pactos? Que debe venir uno mejor que David, que debe venir uno mejor que Moisés. Siempre apuntan a uno mejor. Por eso ellos no fueron salvos por seguir el antiguo pacto, ellos fueron salvos por creer en aquel que vendría con un nuevo y mejor pacto. Y ese es el pacto de gracia. Entonces hemos visto cómo esa transgresión, esa depravación total, esa corrupción ha imposibilitado al hombre, lo ha hecho incapaz y lo ha hecho estar en oposición a esta verdad divina. Y todas las transgresiones que los hombres cometen provienen ¿de dónde? De su corazón, que ha sido corrompido. ¿Y cuál es la única esperanza que tenemos?
sino el nuevo pacto en Cristo. Ahora vamos al párrafo 5, dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. También la Escritura quiere ser enfática, porque obviamente la confesión se basa en las Escrituras y se está basando en las Escrituras al decir que la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. No quiere decir la Escritura que si en este nuevo pacto nuestro corazón es cambiado, tenemos alas, es como lo podríamos decir en nuestra tierra, tenemos alas detrás de la espalda, ¿no? Aunque hemos sido regenerados, aunque hemos nacido de nuevo por medio de este nuevo pacto, la naturaleza pecaminosa reside en nosotros durante toda esta vida. Por eso hemos utilizado el libro de Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si bien a través del nuevo pacto tenemos regeneración, es decir, aquel nuevo nacimiento que obra en nuestros corazones, transformándonos y renovando nuestra mente, también debemos considerar que mientras estemos en esta vida, la corrupción permanece. Los reformadores del siglo XVI, como Lutero, pudieron decir: justus et pecador, es decir, somos justos y pecadores. Somos justos aquellos que hemos sido regenerados, somos justos por medio de Cristo, pero a la vez, al recibir aún ese pecado durante esta vida terrenal que tenemos, somos a la vez pecadores. Somos a la vez pecadores. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Debo entender que, como paréntesis, el libro de los Hechos nos muestra cómo se desenvuelven las cartas del apóstol Pablo. Es importante, hermanos, que si ustedes van a estudiar las cartas del apóstol Pablo, deba ir primero al libro de los Hechos, porque así usted va a ir situando dónde se fueron escribiendo estas cartas. Así usted va a ir situando en qué época, por decir, el apóstol escribió Romanos. Romanos es una de las últimas cartas del apóstol Pablo, por no decir la última. Recuerde que él está en Roma y está sufriendo todo esto, abandonado por todos. Entonces, si consideramos que esta es su última carta, y nos damos cuenta que él dice aquí, en el verso, en Romanos capítulo 7, versículo 21, así dice: encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si consideramos que esta carta la escribió el apóstol Pablo al final de su vida, debemos reconocer una cosa, que también pudieron entender los reformadores del siglo XVI, como Calvino, como Lutero. Ellos llegaron a reconocer esto, y obviamente lo vemos con claridad en las Escrituras. El apóstol Pablo, hasta el último día de su vida, fue consciente de la corrupción que había. Por eso la confesión no se aleja al decir de esta manera: la corrupción de la naturaleza permanece en esta vida en aquellos que han sido regenerados. No crea que se ha sido transformado por medio de la renovación de su mente. No crea que, como lo hemos dicho anteriormente, anda con alas detrás de la espalda. Aún hay un pecado. Aún hay un pecado que lo sigue. Aún el pecado y la corrupción en este cuerpo mortal lo sigue. De tal manera que Lutero pudo reflexionar de esta manera: pensé que había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero no consideraba que él sabía nadar. Creo que es una buena reflexión al respecto. No creamos, como algunos legalistas dicen, que al bautizarse todos sus pecados se han ido y que ahora son personas perfectas. No, eso es un mero engaño de Satanás. Pero la Escritura dice
queriendo, encuentro cosas esta ley, queriendo yo hacer el bien. El mal está presente en mí. Tenemos algo que siempre va a estar luchando contra nosotros. Tenemos una personalidad en la cual siempre vamos a tener que estar luchando. Nuestro hermano Cristóbal en el devocional muy claramente podía exponer y decir que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Debemos hacerlo porque tenemos una lucha. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de Judas, de Santiago, nos exhortan a que abandonemos el pecado. Nos exhortan a que nos alejemos de toda clase de pecado. Por lo tanto, no podemos obviar que aunque hemos sido regenerados, aunque nuestra mente ha sido renovada, el pecado aún está en nosotros. Lo dijimos anteriormente, justus et pecador. Somos justos y pecadores a la vez. Somos justos por medio de Cristo y su justicia nos permitirá ser. Pero aún tenemos una lucha contra el pecado. Una lucha que obviamente Cristo la ganó en la cruz. Eso es lo importante, eso es lo hermoso para nosotros. Él ha ganado en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿por qué se vuelven a esclavizar de aquello de los cuales Dios ya los había hecho libres? No nos volvamos a esclavizar, hermano. Cristo nos ha hecho libres, libres de esa esclavitud de nuestra voluntad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De aquí algún gnóstico podría decir, él estaba diciendo que solamente su carne era algo pecaminoso y su alma era algo bueno, porque si una persona malentiende esto diría, no, el alma de él estaba pura, pero su cuerpo, él necesitaba salir de su cuerpo, ¿no? Recuerden que carne está haciendo mención acerca de la depravación. Y la depravación ha tocado tanto su alma como su cuerpo. Pero dentro de él está el Espíritu de Dios. Y al estar el Espíritu de Dios dentro de él, ¿qué hace? Sino alejarlo del pecado, sino convencerlo, como dice San Juan, de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si hemos nacido de nuevo, Él nos va a recordar todas las cosas. Él nos va a llevar a los pies de Cristo. No olvidemos que la santificación es progresiva. La santificación no es algo que la logramos inmediatamente, sino es progresiva. Siempre debemos ir avanzando. Siempre debemos ir no poniendo oposición al Espíritu Santo de Dios para que nos vaya transformando. Que aún en los últimos días el apóstol Pablo tenía lucha contra el pecado. Pero a diferencia de los que no han sido regenerados, aquellos que han sido transformados tienen una convicción de pecado. Fallamos, sí, pecamos, debemos reconocerlo, pero no somos como aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como dice Hebreos 10:26. Porque los que pecan voluntariamente se deleitan y aman el pecado, pero aquellos que han sido renovados por el poder del Espíritu Santo lo aborrecen y lo desprecian. Es de tanta amargura cuanto le fallan al Señor. Es de tanto dolor y pudredumbre lo que el corazón regenerado experimenta cuando le ha fallado a su Señor. El pecado es algo que aborrece de toda su alma. Y así el fallarle al Señor es algo que desprecia y le duele en su corazón. Pero puede decir como el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha. Pero mi mente, la mente que Cristo nos ha renovado, tiene que luchar en contra de esta carne. Tiene que luchar en contra de esta naturaleza pecaminosa. Pero si dejamos los medios que Dios ha dejado, si dejamos la lectura, si dejamos la oración, si dejamos, como decía el devocional, de congregarnos, ¿cómo hemos de esperar vencer todas estas cosas? No podemos esperar vencer todas estas cosas
si permanecemos en nuestra pecaminosidad. Hay una diferencia entre Pedro y Judas. Lo dijimos hace un tiempo atrás. Pedro amargamente llora, pero va a Cristo. Judas devuelve lo Dios. Se siente amargo, pero él no va a Cristo, sino que intenta resolver el problema por él mismo, ahorcándose y quitándose la vida, y no viniendo a Cristo. Así el que peca voluntariamente se entrega a sus pasiones, no reconociendo que el único que lo puede salvar es el pacto de gracia que se ha revelado en Cristo. Pero aquellos que permanecen en su pecado corren a sus propias obras, queriendo inventar lo que han hecho, no entendiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer para inventar el pecado que ha corrompido nuestro corazón. El único que puede transformarnos es el Espíritu Santo de Dios, y el único que nos llevará a Cristo. Sigue diciendo la confesión: y aunque sea perdonado y mortificado por medio de Cristo, sin embargo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderamente y apropiadamente pecado. Cristo ha mortificado el pecado, y lo ha mortificado porque Él en la cruz lo venció. Hemos sido perdonados por medio de la expiación, por medio de que Él ha cubierto, ha propiciado nuestros pecados, ha aplacado la ira de Dios por medio de su sacrificio perfecto. Hemos sido salvados. Pero si bien hemos sido perdonados, si bien hemos sido salvados, sin embargo, estos primeros impulsos que el hombre tenía van a seguir estando. El apóstol Pedro dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración hacia una buena conciencia hacia Dios. El Espíritu Santo ha provocado esa buena conciencia hacia Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible que podamos ser salvos. La confesión es bíblica en este punto, pues su claridad la expresa desde la misma palabra de Dios. No olvidemos cuando estudiamos la primera de Juan en el capítulo 1, versículo 8 al 10, que hay algo que nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Muchas veces el cristiano cae en algo malo, empieza a solamente desenmascarar el pecado en otros, olvidando el pecado que hay en su corazón. No olvide que eso mismo aconteció con David. Era más fácil para él ver el pecado que había afuera, que había y que hacían los demás, pero no era capaz de ver su propio pecado. Que nos ayude Dios a que más que poner nuestra mirada en lo que otros hacen, pongamos nuestra mirada en nosotros, y que el Espíritu Santo pueda convencernos de la real corrupción que hay dentro de nuestras vidas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si hay alguno que quiera creerse de alguna manera que ha alcanzado una gran espiritualidad, sería imposible que esa persona diga con verdad que no ha pecado y que no le ha fallado al Señor. Porque creo que de una u otra forma le hemos fallado al Señor. Como decía el devocional, no le hemos dedicado tiempo a la oración como se merece. Y eso ya es un pecado delante de Dios. Somos justos y a la vez pecadores, mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero gracias le damos a Dios por Jesucristo. Porque después que el capítulo 1, versículo 8 al 10 de la primera de Juan nos exprese de que somos pecadores, aún estando regenerados, nos dice el capítulo 2, versículo 1: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo,
tenemos a nuestro abogado, tenemos a quien nos defiende, tenemos a aquel que ha pagado un gran precio. Por eso, si hemos pecado y hay convicción de pecado dentro de nosotros, ¿a dónde debemos recurrir sino a nuestro abogado? ¿A dónde debemos recurrir sino a Cristo? Creo que aquellos que siguen una religión, y en algún momento lo pude experimentar en mi vida, aquellos que siguen una religiosidad pensando que pueden llegar al punto de no fallarle al Señor, lo que terminan haciendo es destruyendo su mente, destruyendo su propio corazón, porque es imposible que nosotros nunca le fallemos al Señor. Pero gracias damos a Dios, podemos contemplar a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, porque Él ha cubierto, Él es la propiciación por nuestros pecados. Recuerden que propiciación significa cubrir, tal como la palabra propiciatorio, lo que cubría el arca, pero Él es nuestra propiciación porque Él cubre nuestros pecados. Él ha sido nuestra expiación, y expiar, ¿qué es lo que significa? Aplacar la ira. Él ha aplacado la ira que usted y yo merecíamos. Él la ha aplacado. La ha pagado. Somos justos en Cristo, pero pecadores estando en esta vida. Si bien no somos como aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y creo que es pecar voluntariamente, es tener el conocimiento, pero aunque sabe, sigue cometiendo las cosas como si no lo supiera. Y lo hace a sabiendas. Lo hace queriendo pretender engañar a la congregación, pero no está engañando a Dios. La Escritura es enfática en decir: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cegar. No olvidemos esto. Somos aquellos, y debemos ser aquellos, que aborrecen sus pecados y aman sus mandamientos. Porque primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice que aquellos aman los mandamientos de Dios. Aquellos que han sido perdonados por el abogado. Aquellos que pecan. Sí, que somos cristianos y pecamos. De igual manera amamos sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo que dice: con mi mente sirvo a la ley de Dios. Amo la ley de Dios. Amo esta ley. Aunque no la puedo cumplir, voy a procurar hacerlo para la gloria de Cristo. Pero cuando el pecado me agobie, voy a recurrir a aquel sacrificio tan precioso. Aquellos que han sido salvos pecan, pero no aman pecar. Como lo dije anteriormente, causa una tristeza y una amargura muy grande. Pero aquellos que deliberadamente pecan, creyéndose cristianos, no sienten ni siquiera un remordimiento. No tienen, precisamente hablando espiritualmente, arrepentimiento para vida, sino un remordimiento simple como el de Judas, que quiere de alguna manera cubrir su propio pecado, colocándole fin a sus acciones. Pero aquellos que aman sus mandamientos desean de todo corazón que seamos hechos a la imagen de Cristo. Hijitos, aún, como dice 1 de Juan 3:2, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque le veremos. ¿Por qué le veremos? Seremos conformados no a la imagen de Adán, sino a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Seremos hechos a su imagen. Siéntase gozoso. Si ha fallado delante del Señor, anhele ser mejor cada día. Anhele presentarse delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Anhele no fallarle más a su Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Anhelar ese día en el cual el que comenzó la buena obra en nosotros la termine. Y digamos: ya no le voy a fallarle más, mi Señor, porque tú has completado
el trabajo que has comenzado en mí. Esta es nuestra preciosa esperanza. Así terminamos el capítulo 6 de la Confesión Bautista de Fe, acerca de la caída del hombre, del pecado y la condenación que viene. Pero me gusta como dice el libro de los Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andemos en el Espíritu, porque después, y no de casualidad, después que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, después que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, empieza a decir lo que le he dicho. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos enseña que los verdaderos cristianos anhelan vivir, andar, experimentar su vida en el Espíritu Santo. Oremos. Dios Padre, seríamos mentirosos si decimos que no te hemos fallado. Cada día te fallamos. Cada día faltamos a tu ley. Pero hay algo que comprendemos, Señor, que es tan doloroso, Señor, fallarte. Mientras algunos por un miedo al infierno solo crean remordimiento en su corazón, nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, nos duele haberle fallado a aquel que con cuerdas de amor nos ha sostenido. Nos duele haberle fallado a aquel que sufrió por nuestros pecados, sufrió lo que nosotros merecíamos. Fuiste abandonado, Cristo. Fuiste abandonado cuando nosotros merecíamos ser. Dios Padre, te ruego por cada hermano y hermana en la fe que ha sido salvada por Cristo, si se halla en completa amargura y agobiado por haberle fallado al Señor, que pueda entender que tenemos un abogado. Tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos a aquel que ha expiado nuestro pecado. Tenemos a aquel del cual se nos dice con tanta esperanza y seguridad: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Permítenos, oh Dios, vivir conforme el Espíritu y no conforme a la carne. Padre amado, la única manera en la cual esta depravación total pueda, Señor, ser quitada es por medio del nuevo pacto, el cual tiene mejores promesas. Gracias te damos, Señor, por este pacto de gracia que se ha revelado en tu Hijo, Cristo Jesús. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sean en vuestros corazones. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una muy buena noche.